Irán le abrió el estrecho a China el mismo día que Xi le prometió a Trump que no ayudaría a Irán. Esto es lo que realmente pasó. El 14 de mayo de 2026, algo extraordinario ocurrió simultáneamente en 3 capitales distintas, algo que ningún gran medio ha ensamblado todavía en una sola imagen coherente. En Washington, negociadores israelíes y libaneses se reunían en el Departamento de Estado para un tercer ciclo de pourparlers, mientras Israel bombardeaba 30 puntos distintos del Líbano la noche anterior, dejando al menos 22 muertos. En Pekín, Donald Trump y Xi Jinping acordaban que el estrecho de Hormuz debía permanecer abierto, y Trump anunciaba que Xi le había prometido no enviar equipamiento militar a Irán. Y en el estrecho de Hormuz, Irán autorizaba el paso de más de 30 navíos chinos a través del estrecho que lleva cerrado desde el 28 de febrero, no por el acuerdo Trump-Xi, sino por decisión de la República Islámica. 3 procesos simultáneos, 3 resultados contradictorios, y una sola pregunta que nadie está formulando claramente. ¿Quién controla realmente la dinámica de este conflicto? El relato oficial lo conocen de memoria. Trump negocia desde una posición de fuerza. Xi presiona a Irán como socio responsable. Israel y el Líbano avanzan hacia una normalización bajo mediación americana. Es la versión limpia, la que se repite en los estudios de Washington a París. Pero esto es lo que nadie está diciendo claramente. Irán acaba de demostrar públicamente que decide quién pasa por el estrecho que concentra el 20% del petróleo mundial, no Washington, no el consenso Trump-Xi, no la presión de la coalición, Irán. Y lo hizo en el mismo momento exacto en que Trump anunciaba haberlo limitado. Este momento es la prueba más clara de algo que los analistas evitan nombrar directamente. La arquitectura diplomática del antiguo Medio Oriente ha muerto, y nadie todavía ha definido qué viene después. Déjenme empezar con el dato más devastador, el que las grandes redacciones tratan por separado porque juntos pulverizan el relato de un proceso diplomático coherente y coordinado. Primer hecho, el 14 de mayo, Trump sale de su cumbre con Xi en Pekín y declara que el presidente chino le aseguró que no enviaría equipamiento militar a Irán y que quería ver el estrecho de Hormuz abierto. Declaración con fuerza, según Trump, citado por Fox News. Victoria diplomática presentada al mundo. Pero el comunicado oficial chino sobre la misma cumbre no menciona ningún interés de Pekín en comprar petróleo americano para reducir su dependencia del petróleo iraní, dato que sí incluyó la Casa Blanca. 2 relatos de la misma reunión, en la misma tarde. Segundo hecho, simultáneo. Ese mismo día, la agencia de prensa iraní Tasnim anuncia que Irán autorizó el paso de varios navíos chinos a través del estrecho de Hormuz, por decisión de la República Islámica. La televisión de Estado iraní precisa, más de 30 navíos, no por la presión de Trump, no por el acuerdo de Pekín, por decisión soberana de Teherán, como gesto hacia su aliado chino. Estos 2 hechos juntos revelan algo que los grandes medios se resisten a formular con claridad. En el mismo lapso de pocas horas, Trump creyó obtener de Xi un distanciamiento de Irán, e Irán recompensó a China con un gesto soberano en el estrecho. China jugó los 2 lados en un solo día, y ambos lados salieron convencidos de haber ganado algo. Para entender esta lógica, hay que mirar lo que pasa simultáneamente en el tercer teatro del día. En Washington, negociadores israelíes y libaneses se reunieron en el Departamento de Estado para el tercer ciclo de pourparlers, el primero en incluir representantes militares de ambos países, primera vez desde el armisticio de 1948. Pero la noche anterior, Israel había intensificado sus frapes en el Líbano, golpeando más de 30 lugares distintos, dejando al menos 22 muertos según el Ministerio Libanés de la Salud. Y a pocas horas del inicio de las conversaciones, el ejército israelí
lanzó órdenes de evacuación en 8 ciudades y pueblos del Valle de la Bekaa y el sur del Líbano. Y Hezbolá atacó con un dron explosivo el territorio israelí, hiriendo a varios civiles. Frapes, órdenes de evacuación, ataque de dron, todo el mismo día en que se supone que se negocia la paz. Imaginen una sala de cirugía donde 3 equipos operan al mismo paciente simultáneamente por 3 incisiones distintas, sin coordinarse entre sí. El primer equipo abre por el norte. El segundo cierra por el sur. El tercero inyecta algo por el este que contradice lo que el primero está haciendo. El paciente está en la mesa. Los 3 equipos creen estar haciendo lo correcto, y nadie en la sala tiene la visión completa de lo que está pasando con el cuerpo. Eso es exactamente lo que ocurre en Medio Oriente el 14 de mayo de 2026. Y mientras los 3 equipos operan sin coordinarse, alguien fuera de la sala observa, toma nota y espera que el caos produzca la apertura que ninguna negociación directa podía obtener. Suscríbanse al canal ahora. Estos análisis llegan cada día sobre conflictos que cambian cada hora. En América Latina, en Europa, en todo el mundo, miles de personas han decidido entender lo que realmente está pasando. Únanse a ellos ahora y no se pierdan nada más. Y aquí están ahora los elementos que los medios mainstream presentan como noticias separadas, pero que juntos revelan una arquitectura completamente diferente. Irán lleva el estrecho cerrado desde el 28 de febrero, en represalia por el ataque israelí-americano contra su territorio. En ese periodo, 70 petroleros han sido bloqueados en las entradas de puertos iraníes por el bloqueo naval americano. Y sin embargo, este 14 de mayo, Irán decide unilateralmente dejar pasar más de 30 navíos chinos. No porque la presión internacional funcionó, sino porque Irán eligió recompensar a Pekín, exactamente el día en que Trump anunciaba que Xi lo había contenido. La señal enviada por Irán no es diplomática, es estratégica. Dice exactamente esto: el estrecho de Hormuz no es un bien común internacional, es un instrumento de política exterior iraní. Abre cuando Irán quiere, para quien Irán decide, en el momento que Irán considera oportuno. Y ningún acuerdo Trump-Xi cambia esa realidad mientras el bloqueo iraní de los puertos sigue en pie. Simultáneamente, el ministro de Relaciones Exteriores iraní acusa a los Emiratos Árabes Unidos de jugar un papel activo al lado de Estados Unidos e Israel en la guerra. El mismo día, se sabe que Israel ha enviado defensas antiaéreas y tropas a los EAU para ayudarlos a defenderse de los bombardeos iraníes. Y en paralelo, medios como el Wall Street Journal y Reuters revelan que Arabia Saudita y los EU han bombardeado instalaciones iraníes en secreto desde finales de marzo, los mismos países que se negaban a dejar a Washington usar su espacio aéreo para atacar Irán antes del inicio del conflicto. Aquí está el golpe de gracia, el verdadero revelador de toda esta situación. Trump sale de Pekín convencido de que la cumbre fue un éxito. Xi prometió no armar a Irán y quiere Hormuz abierto. Pero el comunicado chino de la misma reunión no menciona compra de petróleo americano. La Maison Blanche y Chongnanhai describen la misma reunión con resultados diferentes. Eso no es un malentendido. Es la forma en que China opera. Nunca contrae compromiso público que limite su margen de maniobra. Xi puede decir a Trump, no enviaré equipamiento militar, mientras China sigue comprando el petróleo iraní a precio reducido, financiando la resistencia económica de Teherán a las sanciones americanas. El compromiso verbal no coûte rien. La política económica continúa sin cambios, y Teherán lo sabe. Por eso el gesto del día no fue la promesa de Xi a Trump, fue la apertura del estrecho para los navíos chinos, señal clara de que la alianza Irán-China funciona por debajo del nivel de los comunicados oficiales, en el silencio de los tanqueros que atraviesan el estrecho. Pero este no es el peor. El segundo mecanismo es más profundo y más estructural. En Washington, las conversaciones Israel-Líbano,
incluyen por primera vez militares de ambos lados. El periódico libanés L'Orient Le Jour analiza la situación. Israel intenta imponer el hecho consumado, tiende numerosas trampas a Beirut, y Washington considera definir él mismo el marco del desarme de Hezbollah. Mientras tanto, Israel continúa las frapes, y Hezbollah continúa sus ataques. El ceasefire que expira en días es violado todos los días por ambas partes, pero las conversaciones continúan. Esta es la estructura paradoxal que nadie nombra. La negociación y la guerra avanzan en paralelo, simultáneamente, sin que una detenga a la otra. No es hipocresía, es la nueva doctrina. Hablar y presionar al mismo tiempo, hacer que el interlocutor negocie bajo fuego, obtener concesiones que no habría hecho en ausencia de presión militar activa. En una sala del Departamento de Estado en Washington, un diplomático libanés despliega el mapa del sur del Líbano. Aquí están las zonas que Israel pide despejar. Su homólogo israelí asiente. Y aquí están las áreas que debemos controlar para garantizar la seguridad. Alguien del equipo americano interviene. El plazo del ceasefire es en días. ¿Hay base para extenderlo? El libanés mira el mapa. Necesitamos que cesen las frapes. Anoche, 30 puntos. El israelí responde con calma. Eran objetivos del Hezbollah. El ceasefire no protege la infraestructura terrorista. Un silencio. El americano apunta algo. Sigamos con el marco de seguridad. En un despacho en Pekín, un asesor de política exterior revisa el comunicado de la cumbre Trump-Xi. Subraya la frase. Ambos expresaron su convergencia sobre el hecho de que el estrecho de Hormuz debe permanecer abierto. Levanta los ojos. ¿Y el acuerdo sobre el petróleo americano? Su colega niega levemente con la cabeza. No está en nuestro comunicado. Pausa. Él puede decir lo que quiera a su audiencia. Nosotros dijimos lo que dijimos. El asesor cierra el documento. Y mientras tanto, los navíos chinos ya están pasando. En un café en Beirut, dos periodistas locales revisan los titulares del día en sus teléfonos. Pourparlers en Washington, cumbre en Pekín, 30 navíos chinos en Hormuz. El otro menea la cabeza. Todo el mismo día. El primero apaga la pantalla. ¿Y alguien sabe lo que va a pasar mañana? El otro se ríe suavemente. En este Medio Oriente, nadie sabe lo que pasa hoy. Si todavía están viendo este video, es porque entendieron que algo importante está en juego y que los medios tradicionales no se lo van a decir claramente. Suscríbanse ahora. Lo que ocurrió el 14 de mayo de 2026 no es un día de noticias particularmente intenso en Medio Oriente. Es la demostración en tiempo real de una realidad estructural que los análisis convencionales evitan formular. No existe en este momento un actor único capaz de coordinar los distintos procesos en curso. Washington negocia con el Líbano mientras Israel bombardea. Trump negocia con Xi, mientras Irán gesticula hacia Pekín en paralelo. Arabia Saudita y los EAU bombardean Irán en secreto, mientras mantienen canales diplomáticos abiertos con Teherán. Todo avanza simultáneamente, en distintas direcciones, sin una sola lógica central. Y esa ausencia de lógica central, esa fragmentación estructural del proceso, es la única ventana en la que un actor paciente, que no depende de ningún ciclo electoral y que sabe exactamente lo que quiere, puede avanzar silenciosamente. Y en América Latina, donde la memoria de las negociaciones que ocultan presiones y las diplomacias de fachada es larga, este mecanismo resuena de una manera particularmente nítida. Y aquí está la cifra que guardé para el final, la que resume por sí sola todo lo que acaban de escuchar. Más de 30 navíos chinos autorizados a pasar por el estrecho de Hormuz el 14 de mayo de 2026, por decisión de Irán, el mismo día que Trump anunciaba que Xi le había prometido contener a Irán. 30 navíos que pasaron no porque la diplomacia internacional funcionó, sino porque Irán decidió recompensar a su aliado estratégico con una señal que ningún acuerdo Trump-Xi podía otorgar.
30 navíos que le dicen al mundo quién tiene realmente las llaves del estrecho. En 2 años, si el ceasefire Israel-Líbano no se consolida en un acuerdo permanente, el sur del Líbano habrá sido objeto de tantas frapes, evacuaciones y reagrupamientos que la línea entre zona de guerra y territorio disputado habrá desaparecido completamente. Y las capitales que observan habrán sacado su conclusión sobre el valor de las negociaciones bajo fuego. En 5 años, la práctica iraní de abrir y cerrar el estrecho de Hormuz, según sus intereses diplomáticos del momento, habrá sido reconocida de facto como el nuevo estándar. Ningún comunicado internacional habrá cambiado esa realidad. Los 30 navíos chinos del 14 de mayo serán el precedente. En 10 años, la generación de diplomáticos y militares que aprendió en 2026 que las guerras y las negociaciones avanzan simultáneamente, que hablar y bombardear no son contradictorios sino complementarios, será la generación que diseñe los próximos marcos de seguridad regional. Y la pregunta que deben hacerse ahora es la siguiente. Si en un solo día, 3 procesos simultáneos produjeron 3 resultados contradictorios que ningún actor controló completamente, ¿cuál es exactamente la definición de victoria en un conflicto donde nadie dirige el conjunto? Si este análisis les permitió entender algo que los medios tradicionales no les habían dicho, suscríbanse ahora y compartan este video con alguien que merezca entender lo que realmente está pasando. Cada día, un análisis. Cada análisis, una verdad que nadie dice claramente. El siglo XXI no se gana con cumbres que producen comunicados contradictorios, ni con ceasefire que se violan el mismo día en que se negocian. Se gana con la capacidad de actuar silenciosamente mientras el adversario anuncia sus victorias. Irán autorizó 30 navíos chinos el día en que Trump creyó haberlo contenido. Y el estrecho, como siempre, no espera a nadie.